Antes que lo olvidemos. Estamos grabando ya la clase, chicos, para que la puedan tener. Bien, voy a continuar. Ahora viendo desde el punto de vista teórico, vamos a seguir ahora con el tema de la psicolingüística. Bueno, ¿de qué habla la psicolingüística? Por favor, cuando me quieran hablar, interrúmpanme, porque si no, yo no veo acá, mientras estoy presentando, no veo quién está pidiendo la palabra o quién está aportando por el chat, ¿ya? Bueno, desde la psicolingüística vamos a hablar sobre lo que es la lectura. La psicolingüística evolutiva es una parte de la psicolingüística que se ocupa de la adquisición y desarrollo del lenguaje. Aquí vamos a ver cuáles son las etapas del desarrollo del lenguaje desde que el niño nace, ¿ya? Y Gross hace un aporte diciendo que independiente del idioma o la cultura en particular, los niños tienen una secuencia similar de etapas en el desarrollo del lenguaje, ¿ya? Y mirándolo así, nosotros tenemos los inicios de la comunicación, desde el nacimiento hasta los 10, 11 meses, más o menos al año, que es el nivel prelingüístico, ¿ya? Y que corresponde al primer año de vida de los niños. En esta etapa están los llantos, los gritos, los gorgoreos hasta los 4 o 5 meses. Esto es alrededor de, no es tan taxativo, ¿ya? Etapas del balbuceo, de la comunicación no verbal y paralingüística. Es decir, el niño no solo se comunica con sonidos, con gritos, con llantos, con gorgoreo, sino que también a través de su cuerpo. Y hay una transición al primer nivel lingüístico que va entre los 11 y los 12 meses de nacido. Después tenemos la comunicación verbal y no verbal, ¿ya? Que corresponde al primer nivel lingüístico entre los 12, entre el año y los 30 meses, ¿ya? Que corresponde a las primeras palabras más el balbuceo, cuando el niño dice mamá, papá. No dice porque él sepa distinguir en quién es la mamá y quién es el papá. A la mamá la puede distinguir por su aroma, por su olor, cuando la mamá lo toma. Pero no lo dice porque el niño distinga bien quién es la mamá o quién es el papá, sino que lo dice porque son palabras fáciles de pronunciar. Mamá, papá. Palabras más simples de pronunciar. Después tenemos la etapa de los enunciados de dos elementos. Por ejemplo, mamá mío, papá mía, ¿ya? Que no siempre tiene concordancia entre el género cuando lo dicen. Y las etapas de enunciado de más de dos elementos, que va hasta los 2 años y medio más o menos, ¿ya? Que el niño dice algunas palabras y dice dos o más. Después tenemos el segundo nivel lingüístico, que es el preescolar, de los 30, de los 2 años y medio hasta los 60, 72 meses, ¿ya? Que vienen siendo más o menos hasta los 5 o 6 años. Después está el tercer nivel lingüístico, que es el escolar, cuando pasamos a básica, y los niveles de adolescencia y la adultez. Esto fue extraído por Bermeo Solo, que es un autor chileno, que ha sido muy famoso por las etapas que va mencionando respecto al desarrollo del lenguaje de los niños y ha hecho varios estudios sobre esto. Después tenemos los inicios de la comunicación, el nivel prelingüístico, según Rondal en el año 82, que describe 5 hechos importantes para la adquisición del sistema fonológico, es decir, para el sonido, el habla, y se preparan para el desarrollo psicolingüístico posterior. El niño aprende en su interacción con el adulto,
los mecanismos básicos de la comunicación y la conversación. O sea, el entorno, el contexto aquí es importante. El niño aprende, ¿no es cierto?, a conversar, a comunicarse a través de las personas y los adultos que tiene a su alrededor. En segundo lugar, pasa de una forma de comunicación global, de los gritos, del llanto, los movimientos del cuerpo, a las palabras. Y en tercer lugar, dice el conocimiento del mundo que lo rodea, pasa desde una sucesión continua de imágenes, ruidos, olores, colores, sensaciones, a un mundo dotado de cierta estabilidad. El niño puede reconocer a su madre por el aroma, por ejemplo. Puede reconocer ciertas cosas por los sonidos, por las sensaciones que tiene. ¿Sí? ¿Quién me habla? Hay un micrófono abierto por ahí. ¿Ya? Después dice Rondal que hacia fines del primer año ya es capaz de comprender cierto número de palabras familiares. ¿Ya? Si usted le dice esto es agua, esta es la leche o la papa, son palabras que él puede saber que son, por ejemplo, para la sed, para el hambre, que lo van a mudar, que el que lo quiero mucho también lo puede reconocer como algo afectivo. Está preparado, dice, mentalmente para interesarse en los nombres de las personas, los objetos y los acontecimientos. Se fijan que uno siempre suele decir, este es un perro, el gato, esto es una mesa, una silla, y los niños empiezan a aprender. Por lo tanto, el contacto que se hace a nivel familiar del adulto que está a cargo es muy importante en esta etapa. El balbuceo del niño o la niña, que aparece espontáneamente en los primeros meses, se transforma gradualmente en una actividad articulatoria controlada, es decir, lo que hablábamos delante. Cuando el niño grita, cuando el niño llora, cuando el niño balbucea, cuando el niño mueve todo su cuerpo, está él formando, ¿cierto? Y desarrollando ciertas habilidades que al chico le van a servir para después expresarse y poder modular palabras, para poder conversar, para poder irle dando sentido a lo que a él le rodea. Si hablamos de la evolución del lenguaje entre los 6 a los 4, entre los 3 y los 6 años, dice que en el niño se identifica en el jardín, en el medio mayor de 3 a 4 años, primer nivel de transición de 4 a 5 años y segundo nivel de transición de 5 a 6. Primer nivel, llamémoslo pre-kinder, segundo nivel de transición, kinder. En el nivel medio mayor, el niño utiliza oraciones compuestas, utiliza la conexión y fuimos, y me dijo, y me regaló, y le agrega el y, o sea, puede utilizar el y. Usa oraciones adversativas con pero. Mi mamá me iba a llevar, pero mi abuelita dijo que no. Oraciones sustantivas directas. Ana dijo que quiero que me des agua, quiero una galleta. Oraciones circunstanciales de causa. El perro la mordió porque le movió la cola, por ejemplo. ¿Ya? El niño es capaz entre los 3 y los 4 años de hacer este tipo de oraciones, construir este tipo de oraciones. Oraciones de tiempo, cuando terminemos, entonces vamos al patio. Comparativa, más que, igual que el niño de 3 a 4 años puede decir, yo tengo más dulces que tú. A mí me dieron las mismas chocolates que a ti. El uso de pronombres, tú, ella, ustedes, también lo utiliza. Entonces, imagínense todas las cosas que los niños son capaces de decir entre los 3 y los 4 años, cuando es un chico que ha sido estimulado como corresponde.
Después tenemos entre los 3 años y medio y los 4 años y medio. 3 años y medio, 4 años y ¿cómo se llama? Entre los 3 años y medio y los 4 años y medio. Un niño o una niña es más creativo en el lenguaje, construyendo oraciones más largas. Habla en forma completamente comprensible, con algunas imprecisiones propias de su edad, pero sí le podemos entender lo que él quiere. Puede dar cuenta en forma coherente de experiencias y eventos recientes. Recuerden que cuando la educadora de párvulo le dice a los niños que comenten qué hicieron el fin de semana o qué hicieron en fiestas patrias o cómo pasaron la Navidad, qué sé yo, los niños pueden contar su experiencia reciente, la pueden decir de manera coherente. En esta etapa, entre los 3 y medio y los 4 años y medio, es notorio hacer preguntas. ¿Se han fijado que los niños siempre preguntan los por qué? ¿Por qué llueve? ¿Por qué el sol calienta? ¿Por qué se rompió? Y a veces las mamás un poco se cansan de responderle tantos por qué, pero están en esa etapa. Interesarse por el significado de las palabras. A veces uno les lee un cuento y que hay palabras que ellos no las comprenden. Por ejemplo, hay un cuento que habla sobre la alacena. ¿Qué es lo que es la alacena? ¿No es cierto? El lugar donde uno guarda las mercaderías, pero a los niños hay que explicarle. Y eso ayuda para que él pueda enriquecer su vocabulario. Y es importante desde pequeño ampliar el vocabulario de los niños. En la medida que ellos preguntan, nosotros tenemos que darle una respuesta coherente. ¿Ya? Escucha y cuenta largas historias. Confunde fantasía de realidad. De repente puede estar contando una historia, una experiencia que haya tenido en su hogar y de repente a los niños le van agregando cosas, elementos que no corresponden. Por lo tanto, confunden la realidad con la fantasía. Domina canciones y rimas infantiles. Esto es importante, el tema de las canciones y las rimas infantiles. Es muy relevante porque los niños también empiezan en realidad, verbalizar, a vocalizar mejor. Por lo tanto, el decirles rima, el que canten, es muy bueno. Posee un extenso vocabulario. Algunos autores dicen que los niños en la etapa infantil dominan entre 2.000 y 3.000 palabras. Habla de situaciones imaginarias, ¿ya? Crea cosas, inventa. Incluso hay niños que tienen amigos imaginarios. Y ellos conversan con sus amigos imaginarios y tienen nombre incluso. Son etapas que van teniendo los niños y que no son para preocuparse, sino que son normales de su desarrollo. Utiliza adverbios de tiempo. Hoy, ayer, mañana. Mientras tú cocinas, yo juego o yo pinto. ¿Cierto? Se hace frecuente la expresión del futuro y el pasado. Todo esto pasa entre los 3 años y medio y los 4 años y medio. Entre los 4 años y medio, los 4 años 6 meses y los 6 años, en esta etapa ocurre el primer nivel de transición y el segundo nivel de transición. O sea, las oraciones sintácticamente son más complejas. El niño ya se da a entender frente a un adulto con oraciones más complejas, más completas. Tiene un amplio vocabulario, realiza oraciones de 6 a 8 palabras y utiliza verbos y sus complementos. ¿Ya? También en este periodo se destaca que el niño dedica tiempo a hojear libros. Estamos hablando de 4 años y medio a 6 años. El niño puede tomar cualquier libro, algunos los hojea, otros los raya, otros rompe hojitas. Por eso que hay que dejarle cosas a su alcance que no sean, por ejemplo, grandes enciclopedias, sino que cosas que el niño pueda leer y tomar de diferentes tipos de texto. No solo un cuento, sino que también otros elementos, otras lecturas,
otros libros que a él le llamen la atención. En la medida que le llaman la atención, él va a querer leer, porque va a querer leerlo solo, no que se los lean, porque depende de un adulto, que más rato porque estoy trabajando, más rato porque estoy cocinando, más rato porque estoy lavando. Entonces eso como que al niño lo cansa, entonces él quiere, no, quiere leer solito. Procura usar las palabras nuevas que aprende. A veces las utiliza bien, otras veces no las utiliza de acuerdo al contexto, pero él usa sus palabras nuevas, las palabras que va aprendiendo. Enriquece su repertorio de verbos de tiempo, de modo, de cantidad, de lugar. En esta etapa produce un cambio importante en el aprendizaje de la lengua escrita. Tomará conciencia de aspectos que había pasado inadvertidos. ¿Ya? Y allí nosotros tenemos más o menos las capacidades o las habilidades que puede tener un niño hasta los 6 años. Nosotros de repente creemos que porque son chiquititos, ellos no van a ser capaces de expresarse, no van a ser capaces de solicitar algo, no van a ser capaces ¿cómo se llama?, de crear algunas ideas sobre algún cuento, sobre algún libro, o que no van a ser capaces de mirar un libro y hacerse toda una idea sobre de lo que trata. Nosotros tenemos que sacarle provecho a todo esto, ¿ya? Y ofrecerle la oportunidad al niño para que él tenga un amplio repertorio de cosas para leer, para buscar, para rayar, para escribir, ¿ya? Si nosotros pensamos las diferencias entre el lenguaje escrito, entre el lenguaje oral y el lenguaje escrito, nosotros podemos decir que el lenguaje oral posee un continuo. No aparecen signos ideográficos en la emisión, o sea, yo no estoy hablando y digo punto aparte. Canción lleva tilde, no, sino que hablo, es fluido. Algunos sonidos son absorbidos por otros en la emisión sonora y la emisión ya es pasada una vez emitida. ¿Cuál es la diferencia con un texto escrito? Es necesario marcar espacios entre las palabras. En cambio, en el oral, él habla. Pero aquí nosotros no podemos escribir lo que se llama escribir en carro, sino que es necesario que el niño vaya leyendo palabra a palabra y que a la vez le vaya tomando sentido a la idea central. Se consignan los resabios ideográficos que posee el lenguaje escrito. Tiene que saber cuándo usa mayúscula, cuándo hay punto aparte, cuándo hay punto final, qué palabras llevan tilde, cuáles no llevan tilde, las comas, etcétera. Por lo tanto, el lenguaje escrito es más complejo para un niño. Es necesario consignar todas las letras para que el mensaje pueda ser leído. En cambio, cuando habla, el niño se puede hacer entender, porque si uno le dice, a ver, ¿qué quieres decir con eso? Entonces él se explica. En cambio, en el lenguaje escrito tiene que cautelar que todas las letras que utilizó para conformar las palabras de la oración son las que corresponden para que él pueda ser comprendido. Es imprescindible la presencia del otro para poder comunicar algo, ¿ya? En el caso del lenguaje verbal, necesitamos un receptor, porque si no estaría hablando sola, ¿cierto? Necesitamos tener a alguien que nos esté escuchando y tener una réplica, ojalá, de lo que estoy hablando, que me conteste algo. La entonación, las variedades dialectales al pronunciar la misma letra se potentizan en el lenguaje oral. Aquí está mal escrito. ¿Ya? Y las marcas, en el caso del lenguaje escrito, las marcas sobre el papel permiten una comunicación independiente de la distancia y del tiempo. O sea, aquí yo no necesito tener el receptor a mi lado, porque estoy escribiendo, lo puedo enviar por un mensaje, ¿no es cierto? Puedo escribir un libro y va a quedar allí, alguien se interesa por él, lo va a comprar, pero no necesito tener el receptor cerca. Se puede comunicar con otra persona que no está presente y aparecen las letras que no tienen sonido, como la H, y otras irregularidades ortográficas, ¿cierto? Que son todos los elementos que van componiendo el lenguaje
y que nos hacen que este sea más complejo escribir que leer o hablar en el lenguaje verbal, que son elementos que nosotros no tenemos considerados en un lenguaje verbal, pero sí tenemos que hacerlo en la regla escrita. ¿Cómo hacemos que lo que nosotros hablamos lo podamos escribir? A través, por ejemplo, de lecturas compartidas. Cuando el niño está leyendo junto al profesor, ¿cierto? Y vamos mostrando palabra a palabra la que vamos leyendo, él se va a ir dando cuenta que lo que está escrito lo podemos verbalizar. Y después cuando él va aprendiendo a escribir, él también se va a dar cuenta que hay palabras que tienen letras como la H, que no emiten un sonido, pero sí que tenemos que aprenderlas a utilizar en ciertos lugares y en ciertas palabras. ¿Ya? ¿Alguna pregunta hasta aquí? Y nos metemos a los componentes del lenguaje que está relacionado con lo que estábamos hablando sobre el lenguaje verbal, el lenguaje escrito, ¿cierto? Aquí nosotros tenemos 5 componentes, ¿ya? Esto está dado de acuerdo a Owens en el año 2003, que Owens habla de los componentes del lenguaje. Y tenemos la morfología, la semántica, la sintaxis y la fonología. Todo esto está relacionado con la pragmática, que es el elemento organizador de todos estos elementos. ¿Por qué? Porque la pragmática, acuérdense que delante hablamos de los aspectos instrumentales del lenguaje que le llaman a Tolchinsky y que tiene que ver, ¿no es cierto?, con el uso. Dependiendo, ¿no es cierto?, del uso que le voy a dar, estarían los significados, la morfología, la fonología y la sintaxis, ¿ya? Dependiendo del uso del texto o de lo que voy a decir o lo que voy a hablar, lo que voy a escribir, entran en juego estos otros 4 componentes. Y dentro del modelo funcionalista, el lenguaje es muy complejo de comprender y para poder entenderlo resulta mejor descomponerlo en sus 3 constituyentes funcionales: forma, contenido y uso, según Bloom y Lahey en el año 78. ¿Ya? Cuando estamos hablando relacionado con lo mismo que estamos hablando de Owens, de los componentes del lenguaje. Pero estos autores lo descomponen en 3 elementos: forma, contenido y uso. La forma incluye la sintaxis, la morfología y la fonología, ¿ya? La fonología tiene que ver con el sonido, la morfología con la constitución de las palabras y la sintaxis con el orden de las palabras dentro de un contexto. Conectan sonidos o símbolos en un orden determinado. Para yo poder, ¿no es cierto?, darle coherencia a lo que quiero expresar, ¿no es cierto?, voy a tener que la sintaxis, cómo escribo esas palabras para ser comprensible para los demás, y si lo estoy hablando, cómo lo hago, cómo ordeno fonológicamente para que ser comprendido, escuchado, etc. En el contenido abarca el significado o la semántica. El contenido es el significado o la semántica de lo que estoy escribiendo o leyendo. Y en el uso es la pragmática. Lo señalado es un sistema fundamental de reglas de uso del lenguaje. O sea, estos componentes del lenguaje, ¿ya?, de Owens y de Bloom y Lahey, son, ¿no es cierto?, fundamentales, y nosotros los tenemos que desarrollar en los niños desde pequeños. Desde pequeños los vamos trabajando. De repente, ¿no es cierto?, los vamos viendo con mayor o menor profundidad, dependiendo del nivel de los chiquititos y del curso. La sintaxis es la forma o estructura de una oración, corresponde a la sintaxis, la forma o estructura de una oración.
Esta regla especifica la organización de las palabras, las frases, el orden y la organización de las palabras. Señala que combinaciones de palabras pueden considerarse aceptables. ¿Qué combinaciones de palabras pueden considerarse aceptables? Si estoy hablando o escribiendo algo o hablando en un evento formal, o si lo estoy haciendo entre amigos, o si le voy a escribir un mensaje a una amiga, va a ser distinto quizás si yo le mando un mensaje al profesor del curso. ¿Se fija? Ustedes mismas se dan cuenta que cuando chatean, cuando escriben en los WhatsApp que tienen de curso, su lenguaje es muy distinto a cuando alguien me tiene que enviar el mensaje a mí. Entonces, eso nosotros tenemos que tenerlo claro. La morfología se relaciona con la organización interna de las palabras. No se entendería la palabra morfología si no tuvieran las letras ubicadas de esta manera. Porque si a mí se me ocurre escribir, supongamos que a mí se me ocurre escribir esto. ¿Me entienden eso? ¿Entienden lo que acabo de escribir? ¿Se entiende esto? No, profesora. No se entiende, ¿no es cierto? Ahí escribí cualquier letra, pero para que yo pueda darme a entender en un mensaje, yo tengo que preocuparme de cómo están conformadas las palabras, cuáles son las letras que tengo que seleccionar para poder escribirlas. Por lo tanto, es muy importante la morfología. Si yo quiero escribirles, chicos, tenemos clase el miércoles, y yo le escribo cualquier letra, usted me va a decir, ¿qué quiere decir la profe con esto? ¿Por qué mandó este mensaje? ¿Qué quiso decir? En cambio, yo tengo que buscar cuáles son las palabras que conforman el tenemos clase el miércoles. Tiene que haber una coherencia interna de las palabras para poder formularla, para poder escribirla y hacer comprensible mi, eh, mi texto. La unidad mínima de significado de las palabras se llama morfema, que junto a otros morfemas forman una palabra. Cada uno aporta un significado particular para que la palabra sea un todo, ¿cierto? Y ahí nosotros tenemos dentro de esta morfología, seguro que lo han visto, lo van a ver, el tema de la desinencia, la raíz de la palabra. Si yo digo casa, ¿cuáles son los derivados de casa? Caserón, caserita, panadería, panadero, panadería, etcétera. O sea, cómo yo voy conformando el lenguaje y voy armando las palabras de acuerdo al texto y al contexto. La fonología estudia las reglas que gobiernan la estructura, la distribución y la secuencia de los sonidos. ¿Ya? Por lo tanto, por eso que es importante la discriminación auditiva en los niños, para que aprendan a distinguir entre sonidos iniciales, sonidos finales, reconocer letras iniciales, finales, letras intermedias. ¿Te fijas? Es importante porque también tiene un orden lógico para cuando hablamos, para cuando nos expresamos, cuando nosotros hacemos sonar los grafemas, ¿ya? Cuando nosotros hacemos sonar las letras, bueno, tienen un orden para que sea comprensible lo que estoy diciendo para los demás. Y la semántica estudia las relaciones de unos significados con otros y los cambios de significado que experimentan las palabras. Nosotros tenemos muchas palabras que se escriben algunas con B larga, unas con B corta. Por ejemplo, bota. Hay bota con B corta, con V, y bota con B larga. Tubo. Tubo de tener y tubo de cañería.
pero nosotros cuando la pronunciamos con cierta fluidez. Es decir, tuvo que venir a verme. Entonces ahí yo no te pregunto si es con V o es con B, pero si yo lo escribo, sí tengo que tener cuidado morfológicamente cómo ubico y cómo escribo esas palabras. Porque se escriben o suenan similares, pero tienen distintos significados. O hay palabras que se escriben igual, pero que tienen distintos significados dependiendo del contexto. Entonces, en el fondo, nosotros aquí estamos viendo cuáles son los componentes de este lenguaje que que usamos nosotros con tanta fluidez cuando lo hablamos, pero que cuando tenemos que escribir se nos complica porque tenemos que poner atención en muchas cosas a la vez. Y la pragmática, cuando utilizamos el lenguaje con la intención de influir en los demás, cuando yo trato de convencer a otras personas sobre algo. Por ejemplo, políticos tratan de convencer al público con el discurso. Si yo estoy dándole un consejo a un amigo o a una amiga, trato de influirla con mis palabras para que cambie su decisión. Y constituye un conjunto de reglas relacionadas con el uso del lenguaje, en la manera como se utiliza el lenguaje para comunicarse. Y cada uno de los enunciados hablados se llama actos del habla, ¿cierto? Y también el uso que le damos a los textos escritos, dependiendo de la situación comunicativa, dependiendo si voy a hacer un trámite, dependiendo si estoy atendiendo un negocio y escribo una boleta, dependiendo si estoy haciendo una lista de compras para el supermercado, o sea, dependiendo si estoy escribiendo un artículo científico para una revista. O sea, tiene distintos usos. Chicos, dudas, consultas, preguntas. ¿Queda claro? Sí, profesora, está claro. ¿Sí? ¿Se entendió todo lo que hablamos? ¿Hay dudas? ¿Hay consultas? Alguien, ahora hay que bajé alguien me escribió en el chat. ¿Está claro? Me dice Juan Pablo. Ya. Bien. Mire, yo voy a subir todos estos PPT, los voy a subir a la UCM virtual. Y lo voy a subir a la UCM virtual y les voy a pedir algo. Cuando estén transcribiendo sus apuntes o cuando estén estudiando, porque recuerden que en octubre tenemos una prueba, cuando estén estudiando, eh, recuerden los autores. Entonces, yo creo que es importante que nosotros digamos, por ejemplo, Owens habla de los componentes del lenguaje igual que Bloom y Laje. Tolchinsky habla de los elementos instrumentales y formales del lenguaje, ya relacionado con lo mismo que hablaba Owens y Bloom. Fons plantea la teoría sociocultural para enseñar a leer y a escribir, junto con Vygotsky, que fue uno de los precursores. ¿Ya? O sea, necesito que ustedes vayan aprendiendo, porque cuando yo haga una prueba, yo les voy a decir que usted mencione autores respecto de lo que estamos haciendo. Porque es bueno acostumbrarse, chicos, porque no es posible que nosotros aprendamos cosas sin tener una base, sin saber quién lo propuso, quién lo dijo, ¿ya? Entonces, tenemos nosotros que cuidar esos aspectos porque de repente usted puede ir un supervisor
de la dirección provincial o de educación y le va a decir, profesor, y usted está enseñando esto y en qué teoría usted basa su enseñanza, cómo lo está haciendo, y uno no sabe. Ayer me contaban una historia de una profesora que le preguntaron en una entrevista qué método usaba para enseñar a leer y no tuvo idea. Entonces yo no quiero que a ustedes les pase lo mismo. O sea, usted es profesional de la educación y debe decir, mire, yo enseño de esta manera porque me baso en el método analítico que tiene que ver con esto, con esto, con esto. Eso, a ese nivel quiero que lleguemos. Y estos autores plantean tal y tal cosa, pero no que repliquemos cosas sin sentido. ¿Estamos de acuerdo, chicos? Así que por favor, cuando tomen los apuntes, cuando pasen sus materias al cuaderno, entonces usted ponga atención. Por eso yo le estoy citando siempre autores. Alguien me pregunta, Catalina Belén, ¿cuándo es la prueba? Les voy a avisar cuándo eh, lo vamos a avisar, ¿ya? Porque voy a ver cómo, cómo hago el compendio de todo lo que estamos hablando, como para que podamos pensar en una prueba escrita, ¿sí? ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra duda? ¿No hay? Profesora, sí, profesora, a mí me quedó una duda ¿Con quién hablo? con José. José, dime. Me quedó una duda en la primera parte de la materia, cuando hablaba del primer nivel. Los niños que tienen problemas de lenguaje y que asisten, valga la redundancia, a escuelas de lenguaje, ¿esto se debe a que tienen una dificultad de aprendizaje o fue porque no los padres o los adultos en este caso no los motivaron o no estuvieron muy presentes, no le enseñaron? Me quedó esa duda. Mira, pueden darse las dos cosas, hijo. Puede ser por ambas, puede ser porque los niños, por eso ahí cuando los envían a escuelas de lenguaje, porque los niños no han desarrollado de acuerdo a su edad el lenguaje que corresponde, digamos, no han llegado a ciertos niveles. Pero puede darse que es por falta de estimulación del hogar o que a veces porque los niños son, porque los papás eh, les hablan todo chiquitito. Entonces, ¿quiere agüita? Traigo la papa. Entonces, los niños no logran desarrollar un lenguaje porque se supone que los niños que se crían entre adultos y que escuchan una conversación normal y que se les habla y se les nombra las cosas, los objetos, todo como corresponde, se supone que los niños tienen como mayor capacidad para poder expresarse verbalmente. Pero a veces pasa al revés, que como es la guagua de la casa, entonces todos se lo achicamos. Póngase los tatos. Aquí le traigo su papa, no es la leche, ni la once, ni el desayuno. ¿Ya? El niño dice, quiere agüita. Le adivinamos. No. O sea, los niños tienen que aprender de a poco a expresarse, a darse a entender. Por lo tanto, pueden haber situaciones en que los chicos han sido estimulados negativamente en el sentido que todos se lo hablamos como con otro nombre, con palabritas diminutivos, etcétera, o simplemente que no le hablamos lo suficiente, no lo estimulamos, como también puede ser un trastorno de aprendizaje. ¿Ya? También puede ser que tenga un problema el chico para verbalizar. Acuérdate, el área de Broca, que es el área que a nosotros nos permite verbalizar y darnos a entender. Por lo tanto, pueden darse las dos situaciones, José. Y generalmente los niños, cuando se les detecta en el colegio o en el jardín, se les sugiere a las mamás llevarlos a estas escuelas de lenguaje para que los niños logren cierto nivel de normalidad. Si es por un tema de estimulación, los niños pueden irlo superando. Pero si hay un tema más severo neurológico, qué sé yo, del chico, es un poquito más de largo aliento. ¿Ya?
Profesora, ¿Sí? tengo una duda. No sé qué será mejor, enseñar a leer y escribir dependiendo de las capacidades del niño o tomando en cuenta la edad que está. Es que, mira, autores un poquito más antiguos de los años 80, 90, decían que los niños tenían que, por ejemplo, aprender a leer en primer año. Entre los 6 y los 7 años era como la etapa donde el niño estaba más dispuesto a aprender y era la etapa más gloriosa para que los niños aprendieran a leer. Pues resulta que actualmente los chicos están leyendo algunos en kinder. Algunos niños ya leen algunas letras en pre-kinder. Entonces, no hay una etapa definida para que el niño aprenda a leer. Yo no puedo decir, estos niños tienen las competencias, pero no les voy a enseñar hasta que pasen a primero. No. Nosotros tenemos que aprovechar las competencias que tienen los niños, las habilidades que tienen. Y si ellos demuestran interés, quieren ese interés, por ejemplo, los que son mamás, eh, los que son papás, a lo mejor sus niños han querido empezar a leer antes porque quieren leer sus cuentos, porque les atrae la lectura, entonces hoy yo no los puedo limitar. Distinto es cuando yo lo obligo a hacer algo que no quiere. No sé, por ejemplo, todos los días vamos a leer un cuento después del almuerzo y el chico no quiere, no quiere. O porque no quiere, porque no está interesado o porque le gustaría leer en la noche cuando se acuesta. De repente tiene que ver con eso, con el momento adecuado. Entonces, nosotros no tenemos que obligar a los niños, porque algunas mamás así piensan que están criando superhéroes, entonces más o menos de los 2 años le empiezan a meter letras, palabras y cosas, porque no, si el niño se muestra interesado, lo hacemos, pero si no, es sin presión, ¿se fija? Y no está establecido en la edad adecuada, digamos, o la edad precisa. Como te digo, los autores más antiguos decían que había una edad, pero ahora no, porque incluso los niños, algunos en pre-kinder, están interesándose por leer, otros en kinder ya aprenden las vocales y algunas letras, en kinder aprenden a escribir su nombre, entonces no tenemos una etapa así como tan tajante de inicio. Yo digo que es más por un tema de interés de los niños. Y eso es lo que nosotros tenemos que respetar, para no producir aburrimiento, para no producir cansancio, ni obligación, porque piensen que cuando los niños leen por obligación, no leen. Ustedes mismos, pues chiquillos. Cuando ustedes leen una historia, una novela, en las vacaciones, la seleccionan y se la leen completa porque la eligieron ustedes, porque es de su interés. Pero si yo les doy un libro de didáctica de la lectura inicial, ustedes van a decir, ay, la profe nos va a hacer prueba, obligado, ¿no? ¿Te fijas? Andan buscando quién lo leyó, quién tiene hecho el resumen para no leerlo. Entonces, eso, cuando los niños son presionados para que lean, causa rechazo y después cuesta revertirlo. Por eso que cuando nosotros trabajamos con los pequeños, tenemos que buscar historias, leyendas y cosas, fábulas que sean interesantes para él, que esté, ojalá, no sé, buscar algún vestuario, buscar alguna lámina, algo que atrape su atención y que los niños se interesen, les agrade y les guste. Quizás no es bueno sentar a los niños mirándose la nuca. A lo mejor todos con un cojín sentados en el suelo, a la hora de la lectura y los niños van a estar felices con las piernas cruzadas ahí, escuchando, opinando. ¿Te fijas? Son de repente algunos elementos que podemos utilizar para capturar el interés y motivar la lectura cuando los niños están aprendiendo. Eso te diría yo, Belén, parece que me preguntó. Sí, profesora. Muchas gracias. Ya, hija, pero ¿te queda claro? Sí, 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 me queda claro. Sí, para las que son mamá ahora o papá, ojo con eso, o sea, no hagamos que los niños sean superhéroes, sino que en la medida de su interés nosotros vamos entregándole algunas herramientas, pero no obliguemos, porque eso
va a matar el interés por la lectura. Ustedes mismos, chiquillos, pregúntense. A los que no les gusta leer, ¿por qué no les gusta? Algo gatilló eso. Algo produjo que a usted deteste la lectura. No le gusta. Analícelo, piénselo. ¿Fue porque la mamá lo obligó? ¿Fue porque el profesor no era muy amable en la sala? ¿Fue porque, no sé, pues no hubo motivación? Pregúnteselo. Y va a tener la respuesta que también van a tener los pequeños, los niños, cuando están en clase. ¿Te fijas? Por algo uno tiene alguna actitud frente a algo. Y entonces eso es bueno, porque la actitud que tiene usted es la misma que siente un niño o mayor todavía, porque tiene la presión de un adulto que él mira grande, gigante, al lado de él que es pequeñito, entonces siente una presión. Por eso que los contextos de aprendizaje tienen que ser amables, tienen que ser más libres. Los niños tienen que tener elementos a su alcance y darle el espacio para que los revisen, para que pregunten, para que quieran encantarse. ¿Te fijas? Buscarles textos agradables, que a ellos les interese, que quieran preguntar, que quieran saber más de lo que están leyendo, que quieran leer solitos. Eso es lo que tenemos que lograr, el encanto. Lo otro va después por añadidura, porque los niños van a estar tan interesados en aprender a leer porque quieren leer sus historias que no vamos a tener presión. Ellos van a querer solito aprender. Entonces, nosotros no tenemos que coartar la condición natural del niño, la curiosidad natural de un niño. Nosotros estamos para facilitar su aprendizaje. Y nosotros lo facilitamos entregándoles ciertos medios, en un ambiente agradable, acogedor, de armonía. Eso tenemos que procurar. Y lo demás se va a ir dando con mucha facilidad. ¿Ya? ¿Alguna otra inquietud, alguna otra pregunta? Nos queda mucho que conversar todavía, chicos, sobre este tema y lo vamos a seguir hablando, si Dios quiere, la próxima semana. ¿Les parece? Yo no sé si les subí a ustedes a la UCM virtual un texto de Leer para Vivir de la Fons. ¿Se los subí? Bueno, lo Creo voy a que revisar. no ¿Ah? lo he visto. No lo he visto, Ya, creo que no. ya. Entonces les voy a subir un texto y otro que hay de cuentos, pero que no vienen los cuentos, sino que vienen algunas lecturas sugeridas para niños pequeños y cómo abordarlas, que puede servir. ¿Ya? Ya, profesora. Ya, chicos, que estén muy bien, cuídense mucho y Usted igual, háganle que empeño a los estudios. Sí, hagamos los esfuerzos por venir a clases, chicos, porque a todos nos interesa salir adelante. Y yo voy a poner la mejor parte de mí para que salgamos adelante, pero necesito la fuerza de ustedes. ¿Estamos? Que estén muy bien, chicos. Nos vemos el próximo martes. Bueno, tenemos clase los martes nosotros. Toda profesora que esté bien. Y